Ahora vamos a empezar con el bloque de 12 preguntas del segundo ciclo 2019. La primera pregunta es una de la clave de mayor menor y dice: a un potencial de membrana de menos 10 milivoltios, la probabilidad de apertura de la compuerta H de los canales de sodio voltaje dependientes es, espacio, la probabilidad de apertura de la compuerta M de los canales de sodio voltaje dependientes. Para esta pregunta lo que hay que saber es que a un potencial de membrana de menos 10 milivoltios, los canales de sodio voltaje dependientes van a estar en conformación inactiva, y en conformación inactiva la compuerta H está cerrada y la compuerta M está abierta. Por lo tanto, la probabilidad de apertura de la compuerta M va a ser mayor que la de la compuerta H. Así que la respuesta es B. La probabilidad de apertura de la compuerta H es menor que la probabilidad de apertura de la compuerta M. La siguiente pregunta dice: ¿cuál es la constante de tiempo de una membrana en la que 6 milisegundos después de alcanzar la amplitud máxima de un potencial graduado, este se ha reducido en un 50%? Para esta pregunta vamos a utilizar una fórmula que ya hemos usado varias veces, que es que la magnitud que vamos a buscar es igual a la magnitud máxima por E elevado a la menos X, que es el tiempo en el cual vamos a buscar esa magnitud, sobre la constante de tiempo, que es tau. Pero acá no nos dan ni tau, ni la magnitud máxima, ni la magnitud a la que vamos a buscar. Pero nos dicen que vamos a buscar tau cuando la magnitud máxima se ha reducido en un 50%. Así que aquí vamos a poder utilizar cualesquiera dos números. Solo que este tiene que ser la mitad de este. Entonces lo podemos hacer con cualquiera. Y recordemos que a mí me gusta hacer esto primero por aparte. Entonces vamos a buscar dos números cualesquiera donde esto nos dé nuestra X. Entonces vamos a poner, no sé, 12 y 24. Ustedes lo pueden probar con cualquier número que van a ver que les va a dar igual. Con estos dos números y con cualquiera otros, X nos va a dar igual a menos 0,69. Entonces este X, que era igual a decir menos 0,69, es igual a menos el tiempo que nos daban antes, que nos decían que era de 6 milisegundos, sobre tau. Ahora sí que es lo que vamos a buscar y que lo vamos a usar como X. Entonces hacemos esto en la calculadora, lo despejamos. Entonces tau nos va a dar igual a 8,7 milisegundos, que sería la respuesta A. La siguiente pregunta dice: si la resistencia de la membrana de la pregunta anterior es de 4 por 10 a la 4 ohmios por centímetro cuadrado, ¿cuál es la capacitancia de la membrana en faradios sobre centímetros cuadrados de esta membrana? Asuma que se trata de una célula esférica con un radio de 12 micras. Para esta pregunta utilizamos la fórmula de tau, que dice que es igual a la resistencia de la membrana por la capacitancia de la membrana. Y entonces usamos la tau que nos dio antes, que era de 8,7 por 10 a la menos 3 segundos. Recuerden que tenemos que manejarlo en las unidades que se cancelen, y aquí utilizamos segundos, por la resistencia de la membrana, que nos dicen que es 4 por 10 a la 4 ohmios por centímetro cuadrado, por la capacitancia, que en este caso va a ser X, y lo ponemos en la calculadora para que la calculadora lo despeje por nosotros. Y la capacitancia de la membrana va a ser igual a 2,17 por 10 a la menos 7 faradios sobre centímetros cuadrados. Y bueno, acá nada más, creo que el dato del radio de las 12 micras lo ponen así como para enredar, entonces no hay que hacerle caso, y la respuesta sería la C. La siguiente pregunta dice: suponga que una membrana celular posee un potencial de membrana de menos 40 milivoltios y solo es permeable a un tipo de catión monovalente X y a un tipo de anión monovalente Y. El catión está 20 veces más concentrado en el LEC que en el IC, y el anión también. ¿Cuál es la relación Px sobre Py de esta membrana? Asuma temperatura 37 grados centígrados. La siguiente pregunta dice: ¿cuál es el potencial de equilibrio en milivoltios de un anión divalente cuyas concentraciones en el LEC y en el IC son
23 milimoles y 46 milimoles respectivamente. Asuma que se trata de un experimento in vitro donde la temperatura es igual a 24 grados centígrados. Para esta pregunta utilizamos la ecuación de Nernst extendida porque no podemos utilizar la resumida porque la temperatura es de 24 grados centígrados. Así que el potencial de equilibrio del anión divalente es igual a la constante de los gases, que es 8,315, por la temperatura, que es 297 Kelvin en este caso, sobre la valencia del ion, que es menos 2, por la constante de Faraday, que es 96.480, por el logaritmo natural de la concentración en el líquido extracelular, que nos dicen que es de 23, entre la concentración en el líquido intracelular, que es de 46, y eso nos va a dar un potencial de equilibrio de 8,8 por 10 a la menos 3 voltios, que es igual a decir 8,8 milivoltios, que sería la respuesta B. La siguiente pregunta dice: suponga que una célula alargada se estimula en un punto específico A de su membrana y ahí se genera un potencial graduado hiperpolarizante que llega a tener una magnitud máxima de 8 milivoltios. Cuando ese potencial graduado hiperpolarizante se ha desplazado hacia un punto B separado por 0.9 milímetros del punto A, su amplitud ya es de solo 3,5 milivoltios. ¿Cuál es la constante de longitud de la membrana de esta célula? Para esta pregunta utilizamos la fórmula que dice que la amplitud que queremos buscar es igual a la amplitud máxima por E elevado a la menos X, que sería la distancia en la que queremos buscar esta amplitud, sobre la constante de longitud, que sería lambda. Entonces despejamos y lo que queremos es buscar lambda cuando la magnitud es de 3,5, teniendo una magnitud máxima de 8 milivoltios por E. Y ya saben que me gusta hacer esto primero. Entonces E, y ponemos esto como X. Entonces X nos va a dar menos 0,82. Y ese X es igual a decir que menos 0,82 es igual a menos X, que la distancia ya no esa distancia, la que queremos averiguar, esa magnitud, ya nos la dan, que era de 0,9 milímetros sobre lambda, que esta vez va a ser X, y lo hacemos que la calculadora nos despeje. Entonces era X, que es lambda, nos va a dar 1,09 milímetros, que sería la respuesta E. La siguiente pregunta dice: si en una célula que posee un potencial de membrana de reposo de espacio milivoltios se abren canales para un catión divalente que está 7 veces más concentrado en el LIC que en el EC, se producirá una corriente de espacio y la célula sufrirá una espacio a una temperatura de 37 grados centígrados. Para esta pregunta necesitamos saber la FEM del ion a determinados potenciales de membrana de reposo. Entonces la FEM es igual al potencial de membrana menos el potencial de equilibrio del ion, que es un anión divalente. Entonces, para esto necesitamos buscar el potencial de equilibrio y usamos la ecuación de Nernst. Entonces, el potencial de equilibrio de X-2 es igual a la constante de los gases, que es 8,315, por la temperatura que nos decía que es de 37 grados centígrados, que es igual a decir 310 Kelvin, sobre la valencia del ion, que es menos 2, por la constante de Faraday, 96.480, por el logaritmo natural de la concentración en el LEC, que nos dice que está 7 veces más concentrado en el LIC que en el LEC. Entonces es igual a 1 entre 7, y esto nos va a dar un potencial de equilibrio del ion de menos 26 milivoltios. Entonces ahora vamos a sacar las FEMs a determinados potenciales de reposo. Entonces tenemos que probar opción por opción. Entonces hacemos la FEM de menos 74, menos 26, y eso nos da menos 100. Y ante una FEM negativa vamos a tener una corriente de entrada
que despolariza, y ahí dice que entrada e hiperpolariza, entonces esa opción no. Pero también con esta primera opción vemos que si ponemos un número negativo acá nos va a dar un número negativo. Entonces buscamos los números negativos, aquí ya sabemos que nos va a dar una FEM negativa, y en la opción C está el menos 5. Entonces hagámoslo para probarlo, sería menos 5, menos 26, entonces nos va a dar menos 31 milivoltios la FEM. Entonces buscamos y efectivamente nos dice que es una corriente de entrada que despolariza, así que es la opción C. La siguiente pregunta dice: suponga que se estudia el comportamiento iónico ubicado en una membrana con un potencial de membrana de menos 45 milivoltios. Dicho canal se observa durante un total de 102 minutos, de los cuales pasa abierto un total de 32 minutos. Este canal posee una carga positiva total de la compuerta de apertura Z de 12. ¿Cuál es el potencial medio de activación, el E medio en milivoltios, de este canal? Asuma la temperatura de 26 grados centígrados. Para esta pregunta utilizamos la fórmula de la probabilidad de apertura, que es igual a 1 sobre 1 más E elevado a la menos ZG por E, que es la carga elemental, por el potencial de membrana menos el E medios. Todo esto sobre la constante de Boltzmann por la temperatura. Entonces sustituimos y nos dice que la probabilidad de apertura, que vamos a observar el canal durante 102 minutos y de los cuales 32 minutos pasa abierto. Eso quiere decir que 32 sobre 102 es la probabilidad de apertura. Esto es igual a 1 sobre 1 más E. Y ya saben que mi consejo es que hagan esto primero. Entonces vamos a ponerle una X a eso, y esa X nos va a dar 0,78. Entonces ahora sustituimos esa X, donde todo esto nos tiene que dar 0,78. Entonces 0,78 es igual a menos la carga de la compuerta, que nos decían que era 12, entonces menos 12 por la carga elemental, que es 1,6 por 10 a la menos 19, por el potencial de membrana, que nos dicen que es de menos 45, entonces menos 0,045 voltios, menos el E medios, que es lo que nos ponen a averiguar. Entonces le vamos a poner la X sobre la constante de Boltzmann, que es 1,38 por 10 a la menos 23, por la temperatura, que nos dice que es 26 grados centígrados, o sea 299 Kelvin, y dejamos que la calculadora lo resuelva por nosotros, y la X, que es el E medio, nos va a dar. La siguiente pregunta dice: por un canal iónico selectivo para cloruro y ubicado en una membrana celular con un potencial de membrana de menos 30 milivoltios, pasan 6 millones de cloruros en un segundo. ¿Cuál es la conductancia en picosiemens de este canal? Asuma concentraciones normales de cloruro y temperatura de 37 grados centígrados. Para esto utilizamos la fórmula de la corriente unitaria, que nos dice que es igual a la conductancia por la FEM, que la FEM es igual a el potencial de membrana menos el potencial de equilibrio de ion, en este caso del cloruro. Entonces nos ponen a averiguar la conductancia y nos dan el potencial de membrana, por lo que tenemos que averiguar el potencial de equilibrio del cloruro y la corriente unitaria. Así que vamos a sacar la corriente unitaria primero. Para eso utilizamos la otra fórmula de la corriente unitaria, que nos dice que es igual al número de iones por la valencia del ion por la carga elemental dividido entre el tiempo que pasa abierto el canal. Entonces sustituimos, entonces el número de iones nos dice que son 6 millones de cloruros. Eso es igual a decir 6 por 10 a la 6 por la valencia del ion, que es menos 1, por la carga elemental, que es 1,6 por 10 a la menos 19, entre el tiempo que pasa abierto el canal, que nos dice que es de 1 segundo. Entonces, 1 segundo. Y la corriente unitaria nos va a dar menos 9,6 por 10 a la menos 13 amperios. Ahora sacamos el potencial de equilibrio del cloruro, que es igual a decir menos 61,5 por el logaritmo de
110 entre 8 y eso nos va a dar un potencial de equilibrio de menos 70 milivoltios. Recuerden que acá podemos usar la ecuación resumida porque la temperatura está a 37 grados centígrados. Y con lo de la valencia del ion nada más ponemos acá el menos 1, ¿verdad? Ahora con el dato del potencial de equilibrio del cloruro podemos sacar la FEM, que la FEM es igual al potencial de membrana que nos dicen que es de menos 0,03 voltios menos 0,07 voltios y nos va a dar una FEM de 0,04 voltios. Lo que quiere decir que vamos a tener una corriente positiva. Entonces acá a la corriente le vamos a quitar el negativo. Y ahora sustituimos los datos en la ecuación del principio, donde tenemos que la corriente es igual a 9,6 por 10 a la menos 13 amperios, que va a ser igual a la conductancia, que le vamos a poner X para que la calculadora lo despeje por nosotros, por la FEM, que es de 0,04 voltios, y eso nos va a dar una conductancia de 2,4 por 10 a la menos 11 Siemens, que eso es igual a decir 24 pico Siemens, que sería la respuesta E. La siguiente es una pregunta de la clave de por qué y dice: 1. Las subunidades beta de los canales de sodio voltaje dependientes regulan su gating porque 2. Los segmentos transmembranales S1 y S2 de las subunidades beta de los canales de sodio voltaje dependientes forman parte de la pared del poro por donde pasa el sodio. Este primer enunciado es verdadero porque sí, efectivamente las subunidades beta participan en la regulación del gating del canal, y el segundo enunciado es falso porque quienes forman parte de la pared del poro no son S1 y S6, sino S5 y S6. La siguiente pregunta también es una de la clave de por qué y dice: 1. Los canales de calcio tipo T pueden sufrir inactivación porque 2. Los canales de calcio tipo T poseen subunidades beta que al desplazarse inactivan al canal. Este primer enunciado es verdadero porque sí, los canales de calcio tipo T pueden sufrir inactivación. De hecho, tipo T se refiere a transitorios, lo que quiere decir que se activan e inactivan rápidamente. Y el segundo enunciado es falso porque las compuertas de inactivación se encuentran en la subunidad alfa y no en la subunidad beta. La siguiente pregunta también es una de la clave de por qué y dice: con respecto al comportamiento del canal iónico del gráfico anterior, 1. Se trata de un canal que no puede existir en el hombre prototipo, porque 2. En el hombre prototipo ni el sodio, ni el potasio, ni el calcio, ni el cloruro poseen un potencial de equilibrio del ion de 0 milivoltios. El primer enunciado creo que hace referencia al comportamiento óhmico del canal, porque casi no existen canales con este comportamiento, pero sí pueden existir en el hombre prototipo, así que este primer enunciado es falso. Y el segundo enunciado es verdadero porque ninguno de los potenciales de equilibrio de esos iones es igual a 0 milivoltios, así que la respuesta sería una D, un falso verdadero. Ahora empezamos con las preguntas del bloque más reciente, el del primer ciclo 2020. La primera pregunta dice: suponga que la membrana de una célula posee una capacitancia de membrana de 2 microfaradios en 3 centímetros y una resistencia de membrana de 9 kiloohmios por centímetro. ¿Cuál es la constante de tiempo en milisegundos de la membrana de esta célula? Para esto utilizamos la fórmula de Tau, que dice que Tau es igual a la resistencia de la membrana por la capacitancia de la membrana. Entonces sustituimos y nos dice que la resistencia de la membrana es 9 por 10 a la 3 ohmios por centímetro. Todo esto por la capacitancia de la membrana, que nos dice que es de 2 microfaradios en 3 centímetros. Eso es igual a decir 2 por 10 a la menos 6 faradios en 3 centímetros. Y eso nos va a dar una tau de 0,018 segundos, que es igual a decir 18 milisegundos, o sea, la opción E. La siguiente pregunta dice: ¿qué
¿Qué grosor en nanómetros presenta una membrana celular que funciona como capacitor y que en un centímetro cuadrado almacena 1.8 nanocoulombios de carga por milivoltio? Asuma además que la membrana está hecha de un material que posee una constante dieléctrica de 6,7. Para esta pregunta utilizamos la fórmula de la capacitancia de la membrana, que dice que es igual a el área por la constante dieléctrica por la constante de permisividad del vacío entre el grosor de la membrana. Y ahora vamos a sustituir los valores en la fórmula. Hay un problema acá porque la capacitancia se mide en coulombios entre voltios y no las están dando en nanocoulombios entre milivoltios, así que hay que hacer esa conversión. Entonces nos dan 1,85 nanocoulombs por milivoltio. Entonces, en un nanocoulombo tenemos 10 a la menos 9 coulombs. Y en un milivoltio tenemos 10 a la menos 3 voltios. Hacemos la conversión y eso nos da una capacitancia de 1,85 por 10 a la menos 6, que va a ser igual al área que nos dicen que es 1 centímetro cuadrado, o sea 1 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, por la constante dieléctrica que el enunciado nos dice que es de 6,7, por la constante de permisividad del vacío que es de 8,84 por 10 a la menos 12 faradios entre metros, sobre el grosor de la membrana, que en este caso sería X. Entonces dejamos que la calculadora lo despeje por nosotros, y X, que es el grosor de la membrana, sería 3,2 por 10 a la menos 9 metros, que es igual a decir 3,2 nanómetros, que sería la respuesta A. La siguiente pregunta dice: asuma que una célula en reposo posee canales iónicos abiertos para sodio, potasio y calcio. La conductancia para el potasio es 5 veces superior que la del calcio y la del sodio la mitad que la del calcio. ¿Cuál es el potencial en milivoltios de esta membrana? Para responder esta pregunta, asuma temperatura corporal de 37 grados centígrados y concentraciones iónicas de LEC y de LIC normales. Para esta pregunta vamos a utilizar la fórmula de la conductancia, que dice que el potencial de membrana es igual al potencial de equilibrio del ion A. En este caso vamos a usar el del potasio, potencial de equilibrio del potasio, por la conductancia del potasio entre la sumatoria de las conductancias. Todo eso más el potencial de equilibrio del ion B, en este caso sería el sodio, por la conductancia del sodio entre la sumatoria de las conductancias, más el potencial de equilibrio del calcio por la conductancia del calcio sobre la sumatoria de las conductancias. Perdón ahí por la pizarra. Y ahora lo que tenemos que hacer es sacar los potenciales de equilibrio de cada ion. Entonces vamos a sacar el potencial de equilibrio del potasio usando la ecuación de Nernst resumida. Entonces va a ser igual a 61,5 por el logaritmo de la concentración en el líquido extracelular entre la concentración en el líquido intracelular, que es 4 entre 150. Y eso nos va a dar que el potencial de equilibrio del potasio es igual a menos 96,8 milivoltios. Entonces, potencial de equilibrio del potasio menos 96,8 milivoltios. Ahora sacamos el potencial de equilibrio del sodio, que es igual a 61,5 por el logaritmo de la concentración extracelular, que es 145, entre la concentración intracelular, que es 15, y eso nos va a dar un potencial de equilibrio de 60,6 milivoltios.
Entonces tenemos que el potencial de equilibrio del sodio es igual a 60,6 milivoltios. Ahora vamos a sacar el potencial de equilibrio del calcio, que dice que el potencial de equilibrio del calcio es igual a, recuerden que aquí va entre la valencia del ion, que sería 2 más 2, por el logaritmo de la concentración del líquido extracelular, que es 1,22, entre la líquido intracelular, que es 0,0001, y eso nos va a dar un potencial de equilibrio de 125,7 milivoltios. Entonces tenemos que el potencial de equilibrio del calcio es igual a 125,7 milivoltios. Ahora sustituimos todo en la fórmula del principio. Entonces el potencial de membrana va a ser igual al potencial de equilibrio del potasio, que es de menos 96,8, por la conductancia del potasio, que nos dice que es 5 veces superior a la del calcio, y que la del sodio es la mitad que la del calcio. Así que la del calcio, vamos a decirle que la del calcio es 2, que la del sodio, como es la mitad del calcio, es 1, y que la del potasio, como es 5 veces superior a la del calcio, va a ser 10. Entonces, el potencial de equilibrio del potasio, que es menos 96,8, por la conductancia del potasio, entonces tenemos que es 10 entre la sumatoria de las conductancias, que es 10 más 1 más 2, entonces igual a 13, más el potencial de equilibrio del sodio, que es menos 60,6, por la conductancia del sodio, que es 1 entre la sumatoria de conductancias, que es 13, más el potencial de equilibrio del calcio, que es 125,7, por la conductancia del calcio, que es 2 entre la sumatoria de las conductancias, que es 13. Y eso nos va a dar que el potencial de membrana es igual a, acá tuve un error, acá no es menos 60,6 sino 60,6 como lo había puesto acá, y entonces el potencial de membrana nos da que es igual a menos 50,5 milivoltios, o sea la respuesta B. La siguiente pregunta dice: suponga que en una célula con un potencial de membrana en reposo de menos 50 milivoltios se abre un canal para cloruro con una conductancia de 2 picosiemens. ¿Cuál es la corriente unitaria de ese canal? Asuma temperatura de 37 grados centígrados y que la concentración de cloruro en el líquido extracelular es igual a 100 milimoles y la concentración de cloruro en el líquido intracelular es igual a 17 milimoles. Para esta pregunta utilizamos la fórmula de la corriente unitaria, que dice que es igual a la conductancia por la FEM, que la FEM es igual a decir al potencial de membrana menos el potencial de equilibrio, en este caso del cloruro. Ya nos dan la conductancia, ya nos dan el potencial de membrana, entonces tenemos que averiguar el potencial de equilibrio del cloruro, que eso lo hacemos con la ecuación de Nernst. Entonces, el potencial de equilibrio del cloruro, podemos utilizar la versión resumida, que es igual a 61,5 sobre la valencia del ion, que en este caso sería menos 1, por el logaritmo de la concentración en el líquido extracelular, que nos dicen que es de 100 milimoles, entre la concentración en el líquido intracelular, que nos dicen que es de 17 milimoles, y esto nos va a dar un potencial de equilibrio del cloruro de menos 47,3 milivoltios. Ahora sustituimos los datos en la ecuación del principio, que nos dice que la corriente unitaria es igual a la conductancia, que nos dijeron que era de 2 picosiemens, que eso es igual a decir 2 por 10 a la menos 12 siemens, por el potencial de membrana, que nos dice que es de menos 50 milivoltios, o sea, menos 0,05 voltios, menos el potencial de equilibrio del cloruro, que es menos 0,0473 voltios, y eso nos va a dar una corriente unitaria de menos 5,4 por 10 a la menos 15 amperios, que es igual a decir menos 5,4 femtoamperios, que sería la respuesta C. La siguiente pregunta dice: con respecto al receptor AMPA, ¿cuál de los siguientes enunciados es correcto? A un potencial de membrana cercano a menos 70 milivoltios está bloqueado por el magnesio.
B. Al igual que el receptor nicotínico, es un heteropentámero. C. Cada subunidad que lo conforma posee 3 segmentos transmembranales completos y una horquilla que forma el poro. D. Está conformado por 2 subunidades tipo GLU-N y 3 subunidades tipo GLU-A. E. El sitio de unión al ligando está del lado citosólico. En esta pregunta, el primer enunciado, la A, es incorrecto porque quien está bloqueado por el magnesio es el receptor NMDA y no el AMPA. La B dice que es un heteropentámero y eso es incorrecto porque es un heterotetrámero. La D dice que está conformado por 2 subunidades tipo GLU-N y 3 subunidades tipo GLU-A. Esto es falso, esto es incorrecto porque está formado por 4 subunidades GLU-A. La E dice que el sitio de unión está del lado citosólico. Esto es incorrecto porque está del lado extracelular. Y la correcta sería la C, que dice que cada subunidad que lo conforma posee 3 segmentos transmembranales completos y una horquilla que forma el poro, que de hecho la horquilla está en el segmento S2. Así que la respuesta es la C. La siguiente pregunta dice: se decide realizar un experimento con un miocito liso cultivado. La temperatura del medio es de 22 grados centígrados. Las concentraciones iónicas en milimoles las siguientes. En el baño, la concentración en el líquido extracelular dice que la concentración de sodio es igual a 136, la de potasio 5,5, la del calcio ionizado es igual a 2 y la del cloruro es igual a 102. Dentro de la célula, en el líquido intracelular, la de sodio, la concentración de sodio dice que es igual a 13, la de potasio es igual a 135, la de calcio ionizado es igual a 0,005 y la de cloruro es igual a 10. La primera pregunta dice: ¿cuál es el potencial de equilibrio del calcio? Acá no podemos utilizar la versión resumida de la ecuación de Nernst porque nos dice que la temperatura es de 22 grados centígrados, así que vamos a utilizar la versión extendida, que dice que el potencial de equilibrio del calcio es igual a la constante de los gases por la temperatura absoluta entre la valencia del ion por la constante de Faraday por el logaritmo natural de la concentración en el líquido extracelular sobre la concentración en el líquido intracelular. Entonces, sustituimos los valores, la constante de los gases, que es 8,315, por la temperatura, que es de 22 grados centígrados, o sea, 295 Kelvin, sobre la valencia del ion, que es más 2, por la constante de Faraday, que es 96.480, por el logaritmo natural de la concentración en el líquido extracelular, que nos dicen que es de 2 sobre la del líquido intracelular, que nos dicen que es de 0,005 milimoles. Hacemos eso y nos va a dar que el potencial de equilibrio del calcio es de 0,076 voltios, que sería la opción B. La siguiente pregunta dice: suponga que un catión X está 6 veces más concentrado en el EC que en el IC. Cuando se abren canales para este catión en una célula que posee un potencial de membrana de menos 60 milivoltios, se producirá una corriente de espacio que provocará un espacio del potencial de membrana y la célula C espacio asuma temperatura igual a 37 grados centígrados. Para resolver esta pregunta necesitamos la fórmula de la FEM, que es igual al potencial de membrana menos el potencial de equilibrio del ion, que en este caso es X positivo. Ya nos están dando el potencial de membrana, entonces tenemos que averiguar el potencial de equilibrio de X. Eso lo vamos a hacer con la ecuación de Nernst. Entonces tenemos que el potencial de equilibrio de X es igual a 61,5 entre la valencia del ion, que es 1, entonces así lo dejamos, por el logaritmo de la concentración en el líquido extracelular, que nos dice que está 6 veces más concentrado en el EC que en el IC. Eso es igual a 6 entre 1, es igual a 6. Y el potencial de equilibrio nos va a dar que es igual a 47,85 milivoltios. Ahora sustituimos esto en la fórmula del principio, que nos dice que la FEM es igual al potencial de membrana, que nos dijeron que era menos 60 milivoltios. Vamos a dejar los milivoltios para no complicarnos, porque lo que necesitamos nada más es el signo de la FEM. Entonces menos 60 menos
47,85, que fue lo que nos dio el potencial de equilibrio de X, y eso nos va a dar una FEM de menos 107,85, por lo que vamos a tener una FEM negativa, por lo que vamos a tener un cation que entra y se producirá entonces una corriente de entrada que provocará una disminución del potencial de membrana y la célula se despolarizará, o sea, la respuesta D. La siguiente pregunta dice: se trata de una célula fusiforme alargada que se estimula en un punto específico de su membrana y ahí se genera un potencial graduado que la despolariza en 6 milivoltios. Suponga que a una distancia de 10 micras ese potencial electrotónico posee una magnitud de 3 milivoltios. ¿Cuál es la constante de longitud en micras de la membrana de esta célula? Para esto vamos a utilizar la fórmula que dice que la magnitud que estamos buscando es igual a la magnitud máxima por E elevado a la menos X, que es la distancia en la cual vamos a buscar esa magnitud entre la constante de longitud, o sea, lambda. Ahora despejamos los valores que nos dan, que nos dice que la magnitud que buscábamos era de 3 milivoltios, que es igual a la magnitud máxima que nos dijeron que era de 6 milivoltios por E a la, y recuerden que a mí me gusta, y como consejo les doy, de hacer esto por aparte, hacer esto primero. Entonces vamos a ponerle a esto X, entonces X nos va a dar que es igual a menos 0,69, entonces X, que era igual a todo esto, entonces menos 0,69 es igual a menos X, ahí que nos decían que esa distancia era de 10 micras, entonces 10 micras entre la constante de longitud, que ahora es X, que eso es lo que estamos buscando. Entonces X, que es la constante de longitud, nos va a dar que es igual a, dejamos que la calculadora lo resuelva por nosotros. Entonces tenemos que la constante de longitud va a ser igual a 14,5 micras, que sería la respuesta B. La siguiente pregunta dice: ¿cuál es la resistencia longitudinal de membrana de una fibra que presenta una resistencia de membrana de 8 megaohmios por centímetro y un radio de 4,5 micras? Acá, como lo que nos dan es la resistencia de toda la membrana, que es igual a 8 por 10 a la 6 ohmios por centímetro cuadrado. Lo que tenemos que hacer es dividirlo entre la circunferencia de la célula para así sacar la resistencia longitudinal de la membrana, que sería 2pi por R al cuadrado, que R sería 4,5 por 10 a la menos 4 centímetros, para dejar todo en las mismas unidades para que se cancelen y así nos dé una resistencia longitudinal de la membrana de 2,8 por 10 a las 9 ohmios por centímetros, que esto es igual a decir 2,8 gigaohmios por centímetro, que sería la respuesta D. La siguiente pregunta dice: con respecto a las subunidades beta de los canales de sodio voltaje dependientes, ¿cuál de los siguientes enunciados es correcto? A. Contienen el sitio de unión a la tetrodotoxina. B. Contienen el asa P. C. Contienen el sensor de voltaje. D. Presentan un solo dominio transmembranal. Y E. Contienen la compuerta de inactivación. Para esta pregunta nada más hay que saber, bueno, que la A, la B, la C y la E son incorrectas porque todas estas pertenecen a la subunidad alfa y no a la subunidad beta. Y que la respuesta correcta es la D, que la subunidad beta es correcto, presenta un solo dominio transmembranal. La siguiente pregunta dice: suponga que por un canal iónico abierto ingresan en la célula 8000 cationes divalentes por milisegundo. ¿Cuál es la magnitud de la corriente unitaria de este canal? Para esto utilizamos la fórmula de la corriente unitaria, que dice que es igual al número de iones por la valencia del ion por la carga elemental por el tiempo que pasa abierto el ion. Entonces sustituimos con los datos que nos dan y nos dicen que el número de iones es igual a 8000, que eso es igual a 8 por 10 a la 3 por la valencia del ion, que nos dice que es un catión divalente, entonces es igual a 2 por la carga elemental, que es 1,6 por 10 a la menos 19 sobre el tiempo que pasa el canal abierto, que nos dice que es
1 milisegundo, que es igual a 1 por 10 a la menos 3 segundos. Y eso nos va a dar una corriente unitaria de 2,56 por 10 a la menos 12 amperios. Esto es igual a decir 2,56 picoamperios. Pero acá es importante tomar en cuenta que el enunciado nos dice que está ingresando, y al ser un catión que está ingresando a la célula, por lo tanto es una corriente negativa. Así que va a ser igual a menos 2,56 picoamperios, que sería la respuesta C. Y la última pregunta del bloque del primer ciclo 2020 y de este tema de bioelectricidad dice: ante niveles intracelulares altos de AMP cíclico, la probabilidad de apertura de un canal HCN ubicado en la membrana de una célula con un potencial de membrana de menos 40 milivoltios es espacio, la probabilidad de apertura de otro canal HCN ubicado en la membrana de una célula con un potencial de membrana de menos 60 milivoltios y que también posee altos niveles intracelulares de AMP cíclico. Y bueno, para esta pregunta lo único que hay que recordar es que los HCN son canales activados por nucleótidos cíclicos y por hiperpolarización. Así que la respuesta va a ser menor que, porque a menos 40 milivoltios va a estar menos hiperpolarizado que a menos 60 milivoltios. Así que su probabilidad de apertura va a ser menor a menos 40 que a menos 60. Y bueno, gente, yo sé que fue algo largo y un poco tedioso, pero al fin terminamos la clase de bioelectricidad. Recuerden darle prioridad a este tema porque trae muchas preguntas en el examen. Y bueno, seguimos con la siguiente clase, transporte de sustancias. Así que nos vemos. Esto es Fisio para Hombres.